esta sección, ¿vale? Que hablaremos o recordaremos las funciones, os explicaré cómo se montan funciones en Java y hablaremos de esos control, de esos posibles errores que no son errores de programación, sino que no son errores en el código, sino que son lo que se conocen como errores en tiempo de ejecución, errores que se pueden producir pues porque el usuario no pone los datos que se espera o escribe mal una información, etcétera, etcétera, cómo poder protegernos ante eso, ¿vale? Antes de nada, pues pegarnos la última fumada de los numeritos, que si no recuerdo mal es el ejercicio 15, ¿vale? Y el ejercicio 15 pues básicamente me dice que le pida al usuario un número y coja ese número y lo invierta, ¿vale? Le dé la vuelta y lo muestre por pantalla el invertido. Era así, ¿no? ¿Verdad? El enunciado. Pero tiene que ser de más de un número. O sea, más de una... Bueno, yo lo he hecho que da igual. Es que, como ya sabéis que a mí este tipo de ejercicios no me gusta hacerlos al vuelo, yo ya lo he resuelto antes de conectarme y no he tenido en cuenta que tenga más de un dígito o no. No, ahora miro si en el enunciado lo pone, lo miramos y ya está, lo Es que hacemos. si a 9 lo das vuelta, bueno, puede ser un 6, pero no, como que no es el objetivo, no me refiero a un No, 4 lo das vuelta, 4. no tiene sentido, claro, eso está claro, que si tiene un solo dígito no tiene sentido darle la vuelta porque va a quedar igual, Pero es igual de ejecución, igualmente. ¿vale? Venga, pues vamos a crear el ejercicio 15. Vale. Bueno, y como siempre, se me ha olvidado, pero lo voy a hacer ya. Y es, de momento no están fallando las grabaciones, pero por si acaso sigo grabando desde el Meet. Y así tenemos el backup de la grabación. Vale, vamos a ello. Como tengo que interactuar con el usuario, pues como siempre necesito un escáner de system.in. ¿Esto acaba de llegar ahora? ¿Tan tarde? Ah, es lo de... Vale. Y necesito un número que será donde voy a almacenar el número que me dé el usuario. Y además necesito un segundo número que será el número invertido. ¿Vale? Y este lo voy a inicializar a 0 para que las operaciones matemáticas que tengo que hacer con él no me den ningún tipo de error. ¿Vale? Inicio mi programa. Dime el número a invertir. Número es igual al scanner.nextInt. ¿Vale? Bueno, voy a intentar explicaros cómo he pensado yo resolverlo y después los que lo tengáis resuelto, pues me decís si lo habéis resuelto igual o no lo habéis resuelto de la misma manera y que no lo haya resuelto de la misma manera, que lo diga, ¿vale? Yo lo he resuelto con números. Ya repito que normalmente este tipo de ejercicios se resuelven mucho más rápido y mucho más fácil tratándolos como strings. Pero un poco la idea de este ejercicio es que lo hagamos con un repetitivo y lo generalicemos para cualquier número, ¿vale? Puesto que no nos sirve algo similar a lo que hicimos con cuando el número es capicúa, porque cuando el número es capicúa sí que necesito saber cuántos dígitos tiene para saber qué dígito con qué dígito comparar, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, lo que necesito es simplemente un bucle que se vaya repitiendo y lo que tiene que hacer es básicamente sacar el último dígito
del número del user, ¿vale? E insertarlo en el número invertido, ¿vale? Entonces, yo lo que he pensado es hacer un bucle que se repita mientras me queden dígitos en el número user, ¿vale? Y el número invertido, lo que voy a hacer es, cada vez que yo pueda sacar un número del número del usuario, un dígito del número del usuario, significará que tengo que colocarlo el primero del número invertido, ¿vale? Con lo que necesito multiplicar por 10 el número invertido que tengo en ese momento para que cuando lo sume, el número que le quiero colocar se quede a la derecha. Entonces, voy a intentar hacer algo similar a esto, que es, yo tengo el 1, 2, 3, 4, entonces necesito, de ese 1, 2, 3, 4, necesito sacar el 4, ¿vale? Y este 4, cuando lo tenga sacado, el número se quedará en 1, 2, 3. Y ese 4, esto es num user, ¿vale? Y el 4 lo que voy a hacer es coger el num invertido, multiplicarlo por 10 para dejar un hueco y sumarle el 4. Entonces, de ese modo, el número invertido la primera vez se quedará en 4. La siguiente iteración del bucle lo que va a hacer es sacar el 3, con lo que ese 3 se quedará fuera, el num user se quedará con 1, 2 y el número invertido por 10 ahora serán 40 más el 3 será 43, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que el num, o mientras que el num sea mayor que 0. ¿Está claro? Entonces, eso es un poco la lógica que yo he pensado, que más o menos me funciona sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y yo todos los números que he probado, pues todos los números me los ha invertido bien. Entonces, teniendo clara esta aproximación inicial de lo que yo quiero hacer, pues lo que sí que me doy cuenta es que no sé cuántas veces se tiene que repetir este bucle, porque se repetirá un número de veces variable en base a lo grande que sea el número que diga el usuario, ¿vale? Entonces, si el usuario dice 1, 2, 3, 4, pues se repetirá 4 veces, pero si el usuario dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se tendrá que repetir 9 veces. Con lo que no puedo utilizar un for, tengo que utilizar un bucle repetitivo, pero condicionado, mientras que el número sea mayor que 0, ¿vale? Porque al final, cuando yo recoja o saque el último número, ¿vale? El último dígito de ese número, en la variable número se va a quedar un 0, ¿vale? Entonces, lo primero es coger y sacar el dígito, ¿vale? Así que ese dígito me lo voy a guardar en una variable que va a ser igual a el número módulo 10, porque yo siempre quiero coger el último dígito, el dígito de más a la derecha, con lo que con variable número 10, el número módulo 10 me quedaré con el dígito que hay más a la derecha. Después necesito actualizar la variable número. Número será igual, ¿vale?, a número dividido por 10, ¿vale? Y con eso lo que hago es quitar el número de la derecha. Quito ese 4 y me dejo el número del usuario en 1, 2, 3. Y finalmente lo que me falta es insertar, ¿vale?, en el siguiente dígito ese número. Pero claro, para insertar en el siguiente dígito ese número, para insertar en el número invertido ese dígito nuevo que he sacado,
tengo que hacerle hueco, y para hacerle hueco, lo más cómodo y lo más sencillo es decir que el número invertido, ¿vale?, será igual a multiplicarlo por 10. Y cuando lo tengo invertido, ¿vale? Perdón, cuando lo tengo multiplicado por 10, le incrementaré el siguiente dígito. ¿Está claro? Dime, Gabriel. Sí, o sea, la lógica está clara, pero tengo que reconocer que a mitad me perdí un poco. Podemos hacerlo de siempre, de... No, es un soplador de aire. Sí, no lo hemos tocado. Perdona, Gabriel. No, no te preocupes. Dime. Eso, o sea, es como, la lógica está clara, pero como que me he perdido en los pasos y no lo mantengo en la cabeza. Podemos hacerlo de siempre, de seguirlo paso a paso. Sí, vamos a hacerlo paso a paso, no te preocupes. Perfecto. Vamos a ejecutarlo paso a paso, ¿vale? A ver, no lo he probado, debería funcionar porque la lógica que he hecho yo he cambiado el orden de las cosas, pero no debería influir, ¿vale? Con respecto al orden que he puesto yo de la lógica ahora con respecto a la que he puesto antes. Así que, antes de nada, de ejecutarlo paso a paso, pues si os parece bien, vamos a comprobar que funcione. Número invertido. ¿Vale? Entonces, porque es que me da miedo que no se haya puesto las acciones en el mismo orden y falle. Entonces, el número a invertir es el 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, perfecto. ¿Vale? Entonces, fijaros, vamos a ejecutarlo paso a paso, como siempre. Voy a pararme el programa en el while, para que me ejecute todo antes del while. ¿Vale? Le doy a la cucaracha para que me lo haga poco a poco. El número a invertir, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y vamos a ir viendo los valores. Número vale 1, 2, 3, 4, que es el número que ha puesto el usuario. Cumple que número es mayor que 0, con lo que entro, ¿vale? Entonces, lo primero que va a hacer es sacar cuál es el siguiente dígito. Entonces, el siguiente dígito se corresponde a el resto entre número sobre 10. Y el siguiente dígito es el 4. Y ahora lo que tengo que hacer es cargarme ese 4 para que la siguiente iteración del bucle, si es necesario hacerla, no esté ese 4 y haga un 1, 2, 3. ¿Vale? Lo haga sobre el 1, 2, 3. ¿Cómo hago eso? Dividiendo el número entre 10. Divido el número entre 10 y ahora en la variable número se me queda en 1, 2, 3. Este 4 que se me ha quedado aquí colgado, necesito meterlo dentro del número invertido, ¿vale? Pero como tengo que generalizarlo, yo no sé qué valor tiene el número invertido. Lo que sí que sé es que, como tengo que meterlo a la derecha, ¿vale? Porque los voy a ir metiendo hacia la derecha, por la izquierda, tengo que dejarle hueco. Entonces tengo que multiplicarlo por 10. En este caso no se va a ver, en esta primera iteración no se va a ver la diferencia, porque 10 por 0 es 0, porque es el primer dígito. Entonces, número invertido se va a quedar a 0, y ahora lo que va a hacer es sumarle 4. Entonces, al final de esta iteración, he hecho el sacar el 4 del número que me ha dicho el usuario y meterlo el primer dígito como número invertido, ¿vale? Sigo ejecutando el programa y me vuelve a preguntar, ¿número es mayor que 0? Sí, porque me sigue quedando el 1, 2, 3, con lo que vuelve a hacer la misma orden o las mismas iteraciones, de modo que ahora saca el siguiente dígito, que es el 3, ese 3 lo quita, ¿vale? Y ahora es cuando sí que se va a ver por qué multiplico por 10, por qué abro ese hueco, porque ahora el 3 tiene que quedar a la derecha del 4. Para que el 3 quede a la derecha del 4 tengo que abrirme un hueco. ¿Cómo me abro el hueco? Multiplicándolo por 10. Así que antes de que yo le conecte o le enganche el siguiente dígito que he sacado, el número invertido ya no es un 4, es 40. Porque ahora le voy a sumar el 3 y se quedará en 4, 3. De ese modo he cogido el 4, lo he puesto, después he cogido el 3, lo he puesto a la derecha, y así sucesivamente hasta que
432, me queda un 1, quito el 1, número es 0, 4320 más 1, 4321, y como número ya es 0 significa que ya no me quedan dígitos que invertir, con lo que termina el bucle y me lo imprime, ¿vale? Aquí tengo el 4321. ¿Está claro? Sí. ¿Vale? A ver, es una lógica un poco rara, pero bueno, es la que se me ha ocurrido a mí. La gente que lo haya resuelto no sé cómo lo habrá resuelto, pero a mí es un poco la forma más sencilla que se me ocurre de hacerlo, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es que me lo había dejado comentado, así que os voy a poner los comentarios por si, aunque lo suba, si alguien se los quiere copiar, que había puesto antes. ¿Vale? Es decir, obtengo cuál es el siguiente dígito haciendo el módulo de 10 haciendo el módulo sobre 10 del número actual, que me lo guardo en la variable siguiente dígito, elimino ese dígito que acabo de sacar, dividiendo entre 10, y si entro en el bucle o si estoy dentro del bucle, más que si entro es si estoy dentro, es porque tengo que agregar otro dígito, así que multiplico por 10 el valor del invertido para dejar un hueco al nuevo dígito que lo agrego sumando. ¿Está claro? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí, una cosa, yo lo he hecho así, pero ahora estoy intentando poner ceros en el último. Y cuando te lo invierte, te invierte menos los ceros. Claro, pero porque lo estamos tratando como un número, entonces un 0 a la izquierda no tiene sentido ponerlo. ¿Vale? Yo en mi cuenta corriente tengo 10 millones de ceros a la izquierda. Que si quisieran ponérmelos a la derecha yo estaría encantado. Sí, sí. Entonces al final lo que pasa es que los ceros a la izquierda no los muestra porque es un número entero. Si lo hubiésemos hecho con strings, no, a la izquierda no, me refiero, perdona, me refiero a la derecha. Tú ahora cuando te pide un número pones, por ejemplo, no sé, 64.500. Cuando lo inviertes, pondrá el no 46. te sale el cero. 64.500. Cuando lo invierto, pondrá dos ceros a la izquierda y el 546. Pero los dos ceros a la izquierda no me los muestra. Eso es. Porque eso es un número, pero eso es normal, es porque ya, es un ya, número ya. entero. Vale. Si lo hubiésemos tratado como un string, me los mostraría. Así que, si queréis podemos modificar el ejercicio. O lo hago en otro script, ¿vale? Voy a modificar este ejercicio. ¿Vale? Y ahora, en vez de generar el número invertido como un string, perdón, como un entero, lo voy a generar como un string. ¿Vale? Y en vez de inicializarlo a 0, lo tengo que inicializar a comillas, comillas. ¿Estáis? Entonces, duplicate con 32 líneas. Vale. Ahora, mientras el número sea mayor que 0, voy haciendo las cosas. Descompongo y elimino el dígito que me falta. Y ahora lo que no puedo hacer es, como número invertido es un string, no es un int, no puedo multiplicarlo, pero me sale más sencillo porque número invertido o siguiente dígito será igual a lo que tiene más, número invertido más el siguiente dígito.
No, era al revés. No, lo he puesto bien, ¿no? Tengo que tirar siempre a la derecha, ¿no? Yo lo he hecho con 2 strings y tengo next chart. Si lo sacas de la derecha, habría que poner a la izquierda, digo. Sí, ¿no? Claro, si lo Ah, saco de sí, la está derecha, lo bien. tengo que poner y los tengo que ir concatenando a la derecha para ir desplazando los demás. Fíjate que lo que hago es concatenar a la derecha para ir desplazando los demás. Entonces el primero estará más a la derecha, el segundo que saque desplazará a ese a la izquierda y se pondrá a la derecha. Ah, vale, sí, vale, me he confundido porque lo tengo hecho también, que el número sea también un string. ¿Vale? Tenía- Entonces, la ventaja de hacerlo así, que el resultado sea un string, es que al ser un string, el número 0 sí que es un... La madre que te parió. Ah, espérate. Es que no he ejecutado el que toca. Al ser un string, el 0 ahora es una cadena de... ya no es un número, sino que es un carácter, Una es el cadena. carácter 0 Vale, vale. y ya se muestra. ¿Y ¿Vale? qué es lo que has cambiado? Ah, vale, en lo que es el void main, ¿no? Has puesto string. No, lo que le he dicho es que el número invertido ya no es un int, sino que es un string, Sí. ¿vale? Y después Ah, vale, ya que no lo habías puesto como string. claro, Ah, y después vale, lo que he vale. hecho ha sido quitarle el multiplicar por 10. Dime, Gabriel. Entonces, si tú, por ejemplo, estás tratando con matrículas o algo así, que son 5 números, y empieza por 00 tal, eso nunca lo puedes tratar como un entero, siempre tienes que tratarlo como string, porque si no, no te van a aparecer esos ceros. A ver, puedo tratarlo, ¿vale? Porque puedes tratarlo como un número, porque existen librerías en Java que veremos más adelante y una de ellas es el number format, que el number format me permite decir cuántos dígitos quiero que se muestren y Vale, si entiendo. no tiene esa cantidad de dígitos lo que va a hacer es rellenarlos con 0, ¿vale? Entiendo. Pero aún así, por ejemplo, yo una matrícula no la trataría nunca como un número, Claro, porque al final no lo... porque no vas a hacer operaciones Claro, es una matemáticas con ella, identificación. ¿vale? Para mí el número de una matrícula no es más que cuatro caracteres. Bueno, puedes hacer operaciones matemáticas, sí, para saber cuál es el siguiente número, pero bueno, ¿vale? Entonces, Entiendo. Pero incluso en el banco, si tienes 0,50 céntimos, el 0, si tienes, ¿cuánto, perdón? 50 céntimos en el banco y tienes que hacer operaciones con ese dinero, Sí, el 0 de delante, bueno, lo pones como decimal. sí, lo pones como un decimal. Claro, claro. Yo lo que he hecho es hacerlo como un string y hacer un for, Sí. tipo el del otro día, Sí. de las comparaciones de Capicúa. El del Capicúa, claro, es otra posibilidad, ¿eh? Mucho más rápida, creo yo. O Sí. más sencilla, la he visto, vamos. Yo Sí, le he puesto pero- long al final. Por tema del. Según el número que te pueda dar, si era largo. Podría Da igual. ser. Da igual. Sí, eso... Es que A ver. Puedes hacerlo como quieras. Estoy buscando saber si os encuentro lo del número, porque no lo recuerdo de cabeza. Mira, aunque sea adelantarlo, pero bueno, yo podía forzar a que esto sea number format punto
este number format no. Voy a coger un number format, que es una librería para formatear números, que es un new decimal format, en el cual yo le digo que quiero que me marque yo que sé, X dígitos enteros, ¿vale? Y ahora lo que hago es formatear este número invertido. Pues ahora, cuando yo le diga 1, 2, 3, 4, 5, el 10.000, él me va a poner los 4 dígitos, porque yo le estoy forzando a que me ponga o me rellene esos dígitos por completo. Si le pongo el 11.000, me pondrá los 3 dígitos del 0 para rellenar a conseguir tener 5 dígitos. Lo que pasa es que esto tiene la problemática que si me ponen más, solo voy a poner 5, ¿vale? Porque yo al final lo que hago es formatearle lo que corresponde. ¿Está claro? Pero bueno, todas estas cosas no os preocupéis que las iremos viendo poco a poco. ¿Ok? Venga, está claro el ejercicio, ¿no? Muy bien. Pues nos queda la última parte. Si no hay ninguna duda, continuamos, ¿vale? O seguimos. Vale. Nos queda la última parte de Java, que es hablar un poco de las funciones. Qué pesados, tío. Que es hablar un poco de las funciones. Y de las excepciones, ¿vale? Entonces, de las funciones hay poco que hablar, puesto que ya hemos comentado varias veces qué son y las explicamos en pseudocódigo, pero bueno, repetimos un poco que las funciones son partes de un programa, trozos de código de un programa, que lo que me permiten es reutilizar ese código o esa lógica en diferentes puntos de mi programa para conseguir optimizar mi código, ¿vale? Para conseguir que no tenga que escribir tantas veces mi programa o tantas veces esas líneas de código y poder ejecutarlas o llamarlas desde cualquier otro punto y así aprovechar ese código que ya he hecho. Eso me permite la agrupación de código para no tener que escribir tanto y el mantenimiento del código, porque cuando llegue el momento, si tengo que hacer algún cambio en esas líneas de código, si solo las he escrito en una función, pues lo que voy a conseguir básicamente es que solo tenga que cambiarlas en un sitio, ¿vale? Si yo he escrito esas líneas de código en 10 partes de mi programa, tendré que cambiar o tendré que hacer ese cambio en 10 sitios diferentes. Entonces, la funcionalidad, valga la redundancia, de las funciones es básicamente esa: conseguir que un código que se va a reutilizar o que se va a ejecutar varias veces en un programa o unas líneas de código, no tener que escribirla varias veces, y sobre todo mantenimiento de esas líneas de código, que si en algún momento tengo que cambiar alguna de esas líneas, ¿vale? Pues no necesitaré modificarlas. ¿Está claro? ¿Sí? Venga. ¿Cómo se declara una función? ¿O cómo se crea una función? Bueno, pues por el momento, hasta que pasemos a la siguiente sesión, al siguiente tema donde expliquemos la programación orientada a objetos,
una función tiene que tener un ámbito que explicaremos lo que es, de momento lo vamos a poner siempre private, y un tipo de dato que retorna, ¿vale? El int, un string o lo que sea. Tiene que tener un nombre de esa función y tiene que tener o no una lista de argumentos o de parámetros de entrada separados por una coma, ¿vale? Eso significa que obligatoriamente la función tiene que tener salida, tipo de salida, nombre y los paréntesis, ¿vale? A partir de eso, pues si recibe un argumento dentro de los paréntesis tendrá más elementos o más variables, y sobre todo tengo que tener claro que si esta variable devuelve algún valor, tengo que definirlo con la palabra reservada return, para decir que lo que retornas es suma. ¿Vale? Dime, Gabriel. Sí, disculpa, es que se me empezó a ir la conexión. Me he perdido este último trocillo. ¿Lo podrías repetir? O sea, estabas explicando un poco cómo se configuraba la función. Vale. Y se me empezó a ir intermitente, perdón. Obligatoriamente, toda función tiene que tener tipo de datos que retorna, nombre y los paréntesis, ¿vale? Serían este bloque para indicar el tipo de datos que retorna, el nombre que va a tener esa función para poder llamarla, y los paréntesis que indican que es una función, porque si no podríamos podríamos confundirla con una variable, porque si os fijáis, la definición es prácticamente igual a la de una variable, un tipo de datos y un nombre. Entonces, para diferenciar que esto es una función con respecto a una variable, obligatoriamente se le ponen los paréntesis. Si para que esta función sea capaz de hacer el trabajo que tiene que hacer, se le tiene que pasar datos, parámetros de entrada o argumentos, pues irán dentro de esos paréntesis separados por coma, ¿vale? Y si no tiene que retornar nada, perdón. Dime. Y si no tiene que retornar nada, ¿hace falta hacer las comas? Los paréntesis, perdón. Tienes que ponerlos obligatoriamente. Si no le vas a enviar nada, los paréntesis tienen que estar obligatoriamente, pero se quedarán vacíos. Haces abre paréntesis, cierro paréntesis, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora abrimos un proyecto y hacemos un ejemplo de las 4 posibilidades, igual que hicimos el otro día cuando lo explicamos en PSeInt, ¿vale? Si retorna valor, es obligatorio que esta función, ¿vale?, te utilice como última línea de su código la palabra reservada return para retornar ese valor de retorno que tiene que devolver. ¿Está claro? Dime, Carles. ¿Se pueden retornar dos valores? O sea, dos variables. No, solo se puede retornar una. Vale. Solo se puede retornar una variable. Lo que pasa es que iremos viendo cómo hay variables que pueden contener más de un dato. Vale. ¿Vale? Pero variables, una función solo puede retornar una. Vale. Dime, Miguel. No sé si me estoy adelantando un poco, pero en los ejercicios he tenido el problema de que, por ejemplo, el escáner me tocaba definirlo dentro de cada función. ¿Eso es normal? Sí. O sea, no puedo usar uno para todo Vale. Podrías usarlo, pero tendrías que definirlo como una variable global fuera de la función main. Dentro de la class main, pero fuera de la función main. Ahora lo explicamos, lo que es el ámbito de las... Bueno, ya lo explicamos, pero lo repetimos ahora con las funciones otra vez. ¿Vale? Vale. Dime, Fran. Edu, en cuanto a retorna, te refieres a que guarda una información en la variable. ¿No? No, lo que hace es cuando tú quieres llamar a una función que te va a hacer un cálculo de algo, te va a retornar un resultado de algo, la tienes que asignar a una variable, ¿vale? Entonces lo que hace ese return es esa variable a la que tú le has asignado la función, coge el valor de lo que hayas puesto en el return, ¿vale? Es más o menos lo mismo que cuando tú haces x es igual a 3 más 2,
¿vale? Luego, ahí estás haciendo una operación matemática que primero se ejecuta la operación matemática y después se guarda el resultado de la operación matemática en X. Pero si yo utilizo una función para sumar, lo que hace es el return, es decir, vale, el resultado de la suma es lo que tienes que guardar en la variable que yo he definido como almacenamiento de esa operación. Básicamente es como si hiciese un poco de magia y lo que hace es transformar esa llamada a la función en el valor de lo que tú le hagas el return. Vale. ¿Está claro? Sí, podría ser resultado o algo así. Sí. ¿Vale? Lo que haces es guardar exactamente el resultado. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Qué pasa por ahí? Que no... ¿Por dónde? ¿Que no va algo? No me he enterado yo de nada. Venga, ejemplos. Public static void imprime hola mundo, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que donde teóricamente hemos dicho que va el retorno, el tipo de retorno de la variable, hay una palabra que es un poco rara y que no es ninguno de los tipos que de los cuales hemos hablado o hemos enseñado, y es el void, ¿vale? Lo que pasa con este void es que cuando yo quiero utilizar una variable, una función que no devuelva nada, es decir, que haga su trabajo y ya está, utilizaré la palabra reservada void para indicar que esta función no devuelve ningún valor, no retorna ningún valor. Hace su operación, hace sus operaciones y punto. Ya no hace nada más. ¿Ok? Fijaros que es una función que no devuelve nada y que como tiene los paréntesis pero no tiene ninguna variable dentro de los paréntesis, tampoco recibe ninguna variable, ¿vale? Ni ningún dato para trabajar. Directamente es autónoma, ni retorna ni recibe nada. Cuando yo hago un public static void, indica que es otra función que no está retornando ningún valor, se llama imprime hola nombre, pero ahora entre los paréntesis sí que recibe una variable que se llama nombre, que es de tipo string y que esa variable va a existir dentro de la función, con lo que ahora mi función imprimirá hola más el nombre, la variable nombre, el contenido de la variable nombre. Dime, José Ramón. A ver, es que no lo he entendido bien porque me estaba anotando. La palabra void siempre va a estar. No. Si entre... abajo sí que está también. Claro, y sí pero... que te va a mostrar el nombre. Pero una cosa es que muestre el nombre y la otra es que retorne un valor, no es lo mismo. Ah, vale, que no está puesto el return aún en el final del ejemplo. ¿Vale? Vale. Tenéis que no confundáis que imprima por la consola a que retorne un valor. Imprimir por la consola no es retornar un valor. Imprimir por la consola es imprimir. Es mostrar información. Vale. ¿Está claro? Venga. Bueno. El public static int doble recibe un int a. Pues lo que hace básicamente esta función es recibir un número y devolver otro número. Entonces entre los paréntesis tengo un int a y antes del nombre de la función tengo un int, con lo que ahora sí que retorna la función un valor. Con el a hago mis operaciones intermedias que guardo en una variable inResultado y lo que hago es hacer un return de la variable resultado. ¿Vale? Entonces ahora esta sí que es una función que retorna un número y recibe un número. Lo mismo o algo parecido pasa en la siguiente. Es una función que retorna un número int de tipo entero y recibe dos números enteros.
Con lo que, con esos dos números enteros, la función dice multiplica, pues con esos dos números enteros hace la multiplicación de los dos, los guarda en una variable resultado y retorna resultado. ¿Está claro? Un ejemplo de una variable o de otra función, pues una función que calcula al máximo entre dos números que va a recibir como argumento valor 1 y valor 2 y retornará el más grande de los dos, ¿vale? Porque devuelve un doble. Si el valor 1 es mayor que el valor 2, la variable max que me he creado como intermedia, pues vale valor 1. Si no, la variable max que he creado como intermedia vale valor 2. Y la función retorna valor 2. ¿Está claro? Habíamos dicho que solo se podía retornar una cosa por función, ¿verdad? Sí. Solo puede retornar una cosa. Es que llamarlos cosas es un poco ofensivo. Una variable. Vale. Una variable. Y o sea, aquí estoy doblando el valor de máximo. Ahí esta función lo que hace es calcular cuál es el valor máximo entre esos dos números y retornar el valor máximo. Y doble, que vendría a ser un nombre que le ponemos aquí. No, el doble es el tipo de datos. Estoy recibiendo un doble. Un doble es un entero muy grande, decimal. ¿Vale? ¿Esto es una dupla? No, es un entero, es un decimal de 64 bits para la parte decimal. Vale, es un decimal muy grande. ¿Estáis? Pues sí. Recibe dos dobles, el valor 1 y el valor 2, hace la comparación con valor 1 y valor 2 y retorna un valor de tipo doble que lo hemos llamado, a la variable la hemos llamado max. ¿Está claro? Venga, bueno, y ahora es cuando viene la pregunta. ¿Cómo utilizo yo estas variables o estas funciones? Bueno, pues los utilizo del mismo modo que habíamos hecho hasta ahora. Yo tengo mi punto de arranque o punto inicial de mi programa, que es el método main siempre, y todas las funciones que yo defina tienen que estar siempre fuera del main, ¿vale? Y hay una regla, que la lógica que es sencilla, y ahora es cuando os empezáis a liar cada vez más con las llaves, y es que yo no puedo definir una función dentro de otra función. Yo dentro de otra función puedo llamarla, puedo hacer un imprime hola mundo, pero no puedo crear ahí dentro la función hola mundo. La función hola mundo tiene que estar creada fuera de la función main, porque si os fijáis, el main es una función porque tiene un tipo de retorno que es void, tiene unos argumentos de entrada que son string argumentos args, ¿vale? Y tiene las llaves que indican que esto es una función y cuál es el código que se ejecuta. Entonces, yo puedo llamar a una función y si esa función no retorna nada, pues directamente la llamo, pero si esa función retorna un valor, ese valor lo voy a tener que guardar en una variable porque si no lo perderé, ¿vale? Entonces cuando yo le digo que quiero calcular el doble de b, la función doble que hemos visto antes retornaba un valor, en este caso será 20, y ese 20 lo tengo que guardar en a porque si no lo perderé. Cuando le digo que quiero multiplicar 3,5, esta llamada multiplica 3,5, cuando se ejecute el código de la función multiplica, se sustituye por un 15, ¿vale? Y ese 15 se asigna a b. Y lo mismo con las demás. ¿Está claro esto? Las acciones, ¿vale? Sobre todo Frank, que eras quien más o menos que no había preguntado. ¿Ha quedado más claro ahora? Sí. Dime, Pilar. Edu, no me queda muy claro. Si puedes, de verdad, explicar. A ver, venga, voy a quitarme esto.
Vamos a abrirnos un programita, ¿vale? Vamos a hacernos un proyectito pequeñito. Porque se ve más claro con las funciones. Bueno, nos lo abrimos si le apetece abrirlo. Venga, crearos por favor todos, bueno, el que quiera, en el tema 2, un ejemplo funciones. Un proyecto que se llame ejemplo funciones. Y bueno, y esto tiene que quedar súper claro, porque las funciones son la base de toda la programación. ¿Estáis? Sí, vale. Estamos. Muy bien. Hombre, Ana, Hey. ¿has llegado tarde? Sí, un poquito estaba escuchando, pero sí, es que tuve Venga. una reunión y esto es que trabajo con gente de fuera, entonces a veces se me complica un poquillo. ¿Estás, Pilar? Sí, sí. Venga. Bueno, lo primero. Yo siempre como siempre, ¿no? Esto es la programación es como una caja de bombones que hay que ir destapándola poco a poco. Entonces, recuerdo que cuando empezamos con Java os dije, todo vuestro código tiene que estar dentro del main, tampoco especifiqué nada especial y es ten fe ciega en mí, ¿vale? Y confía en mí, que poco a poco te iré descubriendo todas las cosas. Bueno, pues el main no es más que una función, es un método normal, pero es un método normal pero especial. Es un método que funciona igual que todos los métodos, pero es el método al que llama Java, la máquina virtual de Java, para ejecutarse. Entonces tiene la misma estructura que tienen todos los métodos. Tiene un void, tiene un nombre que obligatoriamente se tiene que llamar main y tiene unos argumentos que puede recibir o no. Nosotros no le pasaremos nunca argumentos porque ejecutamos el programa con el play, ¿vale? Entonces, esto es una función, ¿vale? Yo puedo crear mis propias funciones, ¿vale? Y para crear mis propias funciones tengo que seguir la regla y la norma que indica que obligatoriamente toda función tiene que tener como mínimo el tipo de retorno, un nombre para la función y entre paréntesis, si lo necesita, el tipo de datos y variable de entrada para poder trabajar, ¿vale? Y esto lo voy a poner con un asterisco, ¿vale? Para que se vea claro que puede o no puede aparecer. Esta es la estructura básica de una función, ¿ok? O de un método. Yo unos días los llamaré función y otros días los llamaré método, ¿vale? Ahora, cuando yo creo una función, tengo que definir o tengo que decidir, lo primero, si esa función retorna un dato, retorna un valor, ¿vale? Entonces, si esa función retorna un valor, yo voy a tener que especificar qué tipo de datos está retornando. Si está retornando un int, está retornando un string, está retornando un doble o lo que sea, ¿vale? Porque al final lo que va a pasar es que esta función va a transformarse, va a hacer una semi-implosión dentro del main para convertirse en el resultado de esa función, ¿vale? De lo que se calcule dentro de esa función. Entonces, si yo voy a hacer una función que calcule la resta entre dos números, pues
tengo que devolver un tipo entero, tengo que darle un nombre a esa función y después, como es una función que me calcula la resta entre dos números, obligatoriamente le voy a tener que decir qué dos números tiene que restar, ¿vale? Así que necesitará un num1 y un num2. De ese modo... Tío, qué pesados, por favor. De ese modo, cuando la operación de... Cuando alguien llame a hacer o a ejecutar la operación de resta, la función de resta, utilizará las variables num1 y num2 como los números que se tiene que, sobre los cuales se tiene que hacer la operación de resta, ¿vale? Entonces, un int resultado será igual a num1 menos num2. Y como mi función tiene que devolver un número entero, pues haré un return de resultado. Dime, Gabriel. Es decir, tú estás creando los dos enteros, num1 y num2, dentro del paréntesis. Sí. Vale. Y luego podrías crear dentro de la misma función otros tipos de datos. Sí, te podrías crear los tipos de datos y las variables que necesitases. Te podrías crear un string mensaje que sea igual a hola mundo, ¿vale? Etcétera, Y etcétera. tienen la misma utilidad, es decir, no termino de ver al estar entre paréntesis si tiene más importancia o se usa para otra cosa que si no. No, a ver, ni tiene más importancia ni se usa para otras cosas. Al estar entre paréntesis, lo que consigues es generalizar esta función, ¿vale? Porque lo que va a pasar es que quien quiera usar esta función me va a enviar dos números, el 3 y el 5, por ejemplo. Y esta función resta hará la resta entre 3 y 5. Ah, vale. ¿Vale? Y en otro caso necesitarás hacer la resta entre 7 y 49. Y le enviarás resta de 7 y 49. Entonces lo Claro, que si consigues tuviera- es generalizar la función. Entiendo. O sea, porque si estuvieran dentro de num1 y num2, no puedo decir que son ese 3 y ese 7 que me has dado antes. Exacto. Vale, entiendo. ¿Vale? No podrías en el main, por ejemplo, pedirle al usuario, dime dos números y llamarlo desde ahí. Entiendo. Perfecto, gracias. Dime, Johan. Sí, yo iba a preguntarte, para hacer las funciones no había que ponerlo de public static. Ahora lo explico eso. Hay que ponerlo. Sí, ¿Vale? es que recuerdo que lo dijiste en el vídeo de... Sí, tenemos que ponerlo porque, y repito lo mismo de antes, lo voy a ir explicando poco a poco, porque si os dais cuenta yo he creado una función aquí arriba, resta, ¿vale? Que teóricamente yo debería poder llamar desde el main, pero no puedo llamarla, ¿vale? Y no puedo llamarla porque de momento ahí se queda, el main tiene una palabrita aquí que se llama static. Y eso hace que esta función main sea una función especial, estática, ¿vale? Que ahí se queda. No voy a explicar lo que significa, ya lo explicaré, ¿vale? De momento, lo único que os tiene que quedar claro, que creo que repito lo mismo que dijo, que está grabado en el vídeo, es cuando una función estática necesite utilizar otra variable o otra función, esa otra variable o esa otra función también tiene que ser estática, porque si no, dijéramos que no se llevan bien, ¿vale? Una función estática no es capaz de ver a una función que no es estática, ¿vale? Ahora ya puedo llamar a resta. Fijaros que el propio asistente ya me aparece resta ahí. Si le quito el static, ya no se ven una a la otra y la función resta ya no está ahí. ¿Está claro? ¿Vale? El public. Bueno, pues el public deberíamos ponerlo, pero bueno, si no se pone, por defecto es public. Así que no pasa nada si no lo ponéis, ¿vale? El único que es obligatorio de poner es el static. ¿Está claro, Johan?
Vale, sí, clarísimo, muchas gracias. Muy bien, pues ya tengo mi función. Aprovechando la consulta de Johan, ya podemos llamar a esta función resta, ¿vale? Y a esta función resta, pues yo puedo llamarla directamente resta de 7,9. Puedo volverla a llamar y que me haga la resta entre 34 y 78. Joder, Edu, siempre tiene que ser dentro de main, ¿verdad? Claro, porque dijéramos que las funciones que yo defina fuera son como herramientas que tiene que utilizar alguien, y ese alguien para nosotros siempre es el main, que es el hilo principal y conductor del programa, ¿vale? Sí. El que va ejecutando siempre todo paso a paso, siempre es el main. Entonces el main lo que tiene son esas funciones, esas herramientas que hemos definido por ahí, que lo que me van a permitir es hacer cosas más difíciles o tener un código apartadito por ahí. ¿Está claro? Vale, pero está siempre claro. se tiene que hacer en el main. Siempre. Sí. Bueno, en el main o en otra función. Yo puedo hacer que una función llame a otra, porque el main no es más que una función. ¿Está Sí. claro? Y siempre. Y que me perdí la parte donde habías dicho que static int resta, que era static, que era. Static no he explicado lo que es. Solo he Ah. dicho que si el main es static, que lo es, siempre Vale. lo va a ser, las funciones que queráis usar desde el main también tiene que ser static. Vale. Ya explicaré lo que significa. Es un poco pronto para explicarlo. Sí. ¿Vale? Dime, José. A ver, una consulta es referente al... Para hacer zoom aquí, no es como el PSIN, porque no me sale. Para hacer zoom para ampliarte lo que es el programa. Pues no sé qué combinación de letras, de teclas es. Yo lo hago con el touchpad. Con el touchpad creo que se puede. Con 2 dedos en el trackpad te lo hace. A ver. Ah, sí. Vale. Bueno, lo tengo que hacer con el portátil. Vale. Pues no lo ¿Vale? había probado. Y si no, eso lo podéis configurar desde las preferencias. Desde preferencias, editor, Sí. fuente, y ahí le cambias la fuente. Ah, vale. Vale, gracias. Dime, Pilar. Entonces, a ver, entiendo que fuera de main iría la función y luego ya adentro ya definiríamos las variables y ya haríamos todo, o sea, ya todo Sí. normal, ¿no? Sí, Vale. a ver, es que además es que es así, tú fuera del main o fuera de la función, fuera de cualquier función, lo que estás haciendo es definirte una herramienta, una función que va a ser capaz de hacer algo, y lo que haces es desde otra función la utilizas, ¿vale? Vale. Una pequeña metáfora con una caja de herramientas. Pues bueno, el programa es una caja de herramientas y en cada una y tu mano es el main, y tú abres la caja de herramientas y tienes una serie de herramientas ahí para trabajar. Bueno, pues mi mano es el main, y fuera del main definidas tengo una serie de herramientas o de funcionalidades o funciones que yo puedo ejecutar y que yo puedo trabajar con ellas, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, pues además con esto, no sé si os habéis dado cuenta que me está diciendo, escucha, que la función resta devuelve un valor que es ignorado, porque no lo estás guardando en ningún sitio, ¿vale? Result of main.resta is ignored. ¿Por qué? Porque no me lo estoy guardando en ningún sitio. Eso significa que si yo ejecuto el programa, muy bien, mi programa se ejecuta. ¿Dónde dice que es ignore? Si mantienes. Si dejas el ratón encima, Exacto. Ah, verdad. ¿vale? Ahí habría que crear la variable que dijiste, ¿no? Para guardar el Claro, resultado. ahora lo que necesito es, bueno, esto es una función que me retorna un valor. Si ese valor yo necesito trabajar con él o necesito usarlo, me lo voy a tener que guardar en algún sitio. Ah, Edu. Int num1 será igual al resultado de la resta. Muy bien. Dime, Ana. Edu, ¿no era que los void no retornaban nada? Sí, pero el que retorna es resta, y resta no es void. Ay, bueno, pero está dentro de main, que es void. No, sí. no está dentro. Fíjate las llaves del main. No, no está dentro, pero me refiero. Pero me refiero que lo que estoy, int número 1 resta, o sea, la llamada. Sí. La llamada sí que retorna.
¿Y por qué Claro, está dentro de void? no, el resta le retornará en este punto en concreto el resultado de la resta y se lo asignará a este número. Entonces, vamos a hacer lo que le gusta a Gabriel. Paso a paso, para que veáis lo que pasa. Y bueno, primero le atiendo a Fran y lo hacemos paso a paso. Dime, Fran. Bueno, estaba relacionado. Es que, bueno, no entiendo por qué, bueno, arriba en la función hemos puesto el return resultado y Sí. aquí abajo no se pone. Pero ¿no se pone con respecto a quién? ¿A main o a resta? No entiendo muy bien la resta, ¿no? Sí. Bueno, arriba del todo hemos puesto en return resultado, ¿no? Que es que Sí, correcto. que guardaría la resta. Sí. Pero aquí en main hemos hecho otra función, ¿no? El número 1. No hemos hecho una función. Hemos hecho una variable, Ah, perdón, la variable, sí. ¿vale? Y Vale, a esa vale. variable yo le he asignado el resultado de llamar a resta. Porque fíjate que hay una gran diferencia entre esta resta y esta. Y es que esta resta, sus argumentos son datos, no son definiciones de números, y no tiene el int delante. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es utilizar la herramienta que he creado antes, ¿vale? Yo he creado una herramienta que es capaz de, si te digo dos números, tú me respondes, ¿vale? Entonces, una función es como si yo te dijese a ti ahora, tú eres una herramienta que eres capaz de multiplicar dos números. Y tú me vas a decir, ya, yo sé multiplicar dos números, cualquier número, me los vas a tener que decir. Entonces yo te preguntaría, Fran, multiplícame 3 por 5. Entonces tú internamente tienes definidas las funciones o las operaciones que tienes que hacer para multiplicar 3 por 5. Y como me tienes que retornar el resultado, me dirás 15. ¿Está claro? Entonces, yo soy el main. Yo te llamo a ti para preguntarte 3 por 5 y tú me retornas 15 y yo ese 15 me lo guardo. ¿Dónde? ¿En resultado? No, me lo guardo en num. Tú te lo guardas en resultado para decírmelo. Ah, vale. ¿Vale? Imagínate que no me lo puedes decir, me lo tienes que escribir en una carta. ¿Dónde guardarías el resultado? En una hoja que después me enviarías. Bueno, pues tú necesitas guardarte ese resultado para retornármelo a mí y yo guardármelo donde yo lo necesite. Vale, ya sé por dónde va. ¿Vale? Solo un dato, más bien sería como un sobre. O sea, la información es la hoja donde está escrito y el sobre es donde tú lo pones, lo envías y lo recibes. El return. El return es el sobre, la variable es la hoja. Sí, me parece buena metáfora. Vale. Creativos, Madre mía. Perdonad, estoy espeso. No. que A ver, está esto... complicado. Tranquilo, bienvenido al club. Sinceramente, esto es lo más fácil del mundo cuando lo has visto. Porque es algo que todo el mundo utilizamos y todo el mundo hacemos y todo el mundo gestionamos en nuestra vida normal y corriente, ¿vale? Para cualquier cosa. Tú tienes automatizadas tareas repetitivas que haces sin ni siquiera pensar, y esas tareas repetitivas que haces sin ni siquiera pensar, hay veces que obtienes un resultado de esa tarea y otras veces no lo obtienes el resultado, sino que simplemente se ejecuta esa tarea, ¿vale? Y eso son funciones, esas tareas repetitivas que tú haces comúnmente, hace una función, ¿vale? Y tú la llamas, y si esa función te retorna algún dato, te retorna algún valor, es como si hiciese esa función, hiciese un return, y si no, es como si esa función fuese un void, ¿vale? Dime, Alberto. Que supongo, no sé si lo has hecho posta, pero como lo has llamado igual, dentro del main has puesto innum, igual eso marea. Lo he hecho aposta. Lo has hecho posta, ¿no? Sí, lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta para que ahora cuando lo ejecute paso a paso, ¿vale? Veáis que no tiene nada que ver un número con otro, una variable con otra, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Vale? ¿Qué es this punto? ¿El this? ¿Dónde está el dis? No, que cuando hay que pasa eso que hay que poner this punto. No.
No. ¿Dónde has oído eso? No, es que he leído un poco los PDFs. Sí. Ah, pero eso es más para adelante. Tú ya estás por el PDF de la programación orientada a objetos. No. ¿Vale? Estos son dos variables independientes. Este num1 tiene un ámbito de estas ya dos llaves. Y este num1 tiene otro ámbito de estas dos llaves. Con lo cual, esos dos ámbitos... Lo que pasa es que no sé si me deja seleccionarlos a la vez. No me deja seleccionarlo a la vez. ¿Esos dos ámbitos se cruzan? Nunca. Y como esos dos ámbitos no se cruzan... A ver. Pueden llamarse igual. Pueden llamarse igual. Lo que aquí no va el... ¿No era con Alt para poner el cursor en varios sitios a la vez? Con comando, ¿no? No, es con Alt. Era con Alt. Sí, pues era con el Alt. IntelliJ no funciona. Pero eso es en el WebStorm. Ya, y en IntelliJ, bueno, lo buscaré. Pues es muy raro que en IntelliJ no funcione. Bueno, da igual. Sí, creo que es, ¿no? Ese rango se cruza con este. No, con lo cual las dos variables no tienen nada que ver una con la otra. ¿Vale? Entonces, esa variable num1 que está definida dentro de resta solo existe dentro de resta, con lo que ese num1 será este 7, este num2 será este 9, y cuando resta termine, num1 valdrá menos 2. ¿Vale? Entonces, paso a paso. Fijar, vais a ver qué salto pega el programa. El programa lo primero que hace es entro, defino, y lo primero que hago es encontrarme en esta función, en esta línea de código que tiene la función resta. Como tiene la función resta, como tiene la llamada a la función resta, lo que hace el programa es saltar y venirse a ejecutar la función resta, donde, como yo he llamado la función resta con un 7, y un 9, en ese orden, y aquí tengo definida num1, num2, en ese orden, num1 vale 7, num2 vale 9, y cuando yo ejecute, el resultado será menos 2. Resultado es menos 2, hará un return, y cuando vuelva, la función resta vale 2, menos 2, perdón. ¿Vale? Y como la función resta se sustituye por ese menos 2, num1 valdrá menos 2. Y aquí hará lo mismo, pero con num1 valor 34, num2 valor 7, resultado 27, y como no lo guardo en ninguna otra variable, desaparece. Y el programa termina. ¿Está claro? Entonces, al final, lo que pasa es que yo tengo unas herramientas que creo y defino, y esas herramientas en un momento dado las utilizo. ¿Está claro? Dime, José Ramón. Tú has puesto ahora lo que es la herramienta, pero lo has puesto con dos variables, num1 y num2. Sí. Si al final son más variables, pues poner las que tengas. ¿Cuántas quieres? Ya. Sí, no, sí está claro. Pero si ahora, por ejemplo, los ejercicios que estamos haciendo abajo en Void, en el VoidMine, claro, si tú haces la operación ahí también se va a quedar guardada en esas variables, ¿no? Y te da un resultado. Lo de la función, ¿para qué es? Para no tener que hacer... A ver, lo que pasa es que yo estoy explicando funciones muy sencillas, ¿vale? Que no tenga que repetir. La función sirve para no volver a repetir, ¿vale? Esa operación, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Sí, esto sería enlazarlo con otros tipos de operaciones, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer una que devuelva un float, que me devuelva el cálculo del IVA de un float
base imponible. Que esa es la función. Eso es una función, ¿vale? De modo que yo no tenga que pensar la operación matemática cada vez que alguien me diga, cada vez que alguien me diga un precio, me diga un número y tenga que calcular su valor de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, primero voy a enseñaros el primer ahorro, que es no pensarlo, o no volver a escribir todas esas operaciones matemáticas, o todas las operaciones de prints, o todo lo que tenga que hacer la función. Y lo segundo, Ahora ya. y lo segundo que os voy a enseñar es el mantenimiento, porque el IVA hoy en día vale 21, es un 21%, pero si mañana nos lo suben y tú has hecho esas operaciones 15 veces en el programa, tendrás que buscar esas 15 veces el 21, ¿vale? Y cambiarlo por un 25 o cambiarlo por un 19. En cambio, si has hecho una función, solo tienes que ir a la función que te calcula ese porcentaje. Sí. ¿Está claro? Entonces, vamos a terminarlo. Voy a hacerle que haga un return de base imponible por 0.21f. ¿Está claro? Entonces, float precio final va a ser igual a llamar a cálculo de IVA de 100. Después, el precio final va a ser igual a llamar al cálculo de IVA de 200. Espera. Disculpad que coja el teléfono, que es la tercera vez que me llaman. El mismo número. Sí, dígame. Esto ha sido tu analogía, ¿no? Para poder copiar. ¿Qué? Que el teléfono ha sido tú para poder copiarlo, sabemos. No, sí, fui yo, que yo los llamé. Voy a hacer eso. Muy buena idea. Te estoy llamando de Canadá. No, Gaby, has sido tú, ¿verdad? Le quieres ofrecer trabajo. Se lo has hecho a algún compañero para que quede más sutil. Cabrón, nos quieres robar al profesor. Deja de hacer de recruiter, coño. Lo he intentado, pero no se quiere mudar. Hugo, ¿tú no trabajabas en redes sociales? Yo trabajo en redes sociales, no. Yo ¿no? trabajo en alquiler de coche. Hostias, pues no sé de qué pues me he liado. Ya estoy. Vale. Yo oigo que se ve que tienen ganas. Es que me han llamado 3 veces el mismo número, tío. Es un realista, ¿eh? Vale. ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Vale? Estoy creando una serie de funciones, una serie de herramientas que lo que me van a permitir es reutilizar código tantas veces como sea necesario sin volverlo a escribir. ¿Vale? Entonces, el típico ejemplo: static void mostrar menú. ¿Pero qué estás haciendo ahora? Ahora voy a hacer otra función en la cual cada vez que yo la llame no me va a devolver ningún valor, no le voy a tener que enviar información, porque lo único que va a hacer es imprimirme un menú, el menú de mi programa. ¿Vale? ¿Os acordáis de los últimos ejercicios que hicimos de PSInt, que había que escribir un menú, que se tenía que se tenía que mostrar no sé cuántas veces, etcétera? Bueno, pues me voy a coger todas esas líneas de código y voy a meterlas en una función para que cada vez que yo quiera que se imprima el menú por pantalla, no tener que hacer todos los prints de todas las opciones del menú, sino que simplemente llame a este menú, a esta función. Entonces aquí puedo hacerle un shout 1.sumar 2, 3, 4, restar, Otro SoundMat. dividir, todos los que quieras. La gracia de esto es que puedes poner todos los que quieras.
¿Y ahora es como es que utilizas void? Y antes no. Porque en la función mostrar menú no me tiene que retornar nada. Ah, vale. ¿Vale? Como la función no me tiene que retornar nada, pues no necesito mostrarla. Ahora, si la función me tuviese que retornar la opción del usuario, ¿qué tendría que poner? ¿String? Un int o... Un int o un string, dependiendo de cómo lo quisiera recoger, pero un int o un string o algo. Vale. ¿Está claro? Pero sin el void, ¿no? Sin el void, claro. Tendría que sustituir este void por un int y tendría que hacer un return de la opción que haya elegido el usuario. Vale. Dime, Dominic. Pregunta tonta. ¿Con un escáner también funcionaría o necesitaría declarar el escáner dentro de esa función, meterlo en otra variable de otro tipo y entonces... Pues mira, tienes dos posibilidades, ¿vale? Bueno, realmente tienes tres posibilidades. Y te las cuento las tres. Fuera del main, ¿veis que hay una llave en la clase? ¿Vale? El main, la clase main tiene una llave que engloba todo. ¿Lo veis? Eso significa que si yo defino aquí una variable, ¿vale? El ámbito de esta variable es todo, ¿vale? Con lo que este escáner existirá en la función resta, en la función cálculo IVA, en la función mostrar menú y en la función main. ¿Vale? Eso sí, vale, tendría que coger ese escáner y lo primero que hace o lo primero que puede hacer el main tendría que ser decir que el escáner, bueno, y como lo va a usar el main, tiene que ser static. ¿Vale? Entonces este escáner será igual a un new escáner. ¿Pero por qué static? Espera. ¿Dónde estás? Ahora estoy en main. Vale. ¿Vale? El main, recuerdo que es lo primero que se ejecuta en mi programa, con lo que es donde tengo que inicializar ese tipo de variables globales que yo he creado. Claro, dentro, ¿vale? dentro de main. Dentro de main. Dime, Johan. ¿Por qué escáner lo has puesto con minúsculo al principio? Porque la variable está creada fuera. Ah. Yo creo la variable fuera. Al crear la variable fuera, existe en todos los sitios porque el ámbito de una variable son las llaves que la contienen. Vale. Entonces existirá tanto en resta como en cálculo, etcétera. Lo que fuera la creo, dentro la inicializo. Vale, vale, vale. ¿Claro? A ver. Vale, esa sería la opción 1. Opción 2. Crear un escáner. ¿Pero ese es otro escáner? Esto es otro escáner. Esta sería la opción 2. ¿Pero ya arriba has puesto algo? No, arriba está vacío. Solo... ¿Vale? Este es otro escáner. ¿Dónde está definido el escáner? ¿Dónde está el tipo de datos de escáner? Dentro de main. ¿Correcto? Luego, como está dentro de main, dentro del void main, solo existe aquí. ¿Qué es lo que me estabais diciendo? No recuerdo quién ha sido. No sé si ha sido Carles. No sé quién ha sido. No, he sido yo. ¿Pero Miguel. por qué hay dos escáneres? Los círculos. Porque quiero enseñaros las tres formas que existen de jugar con las variables cuando empezáis a tener funciones. ¿Y cuántos escáneres pueden haber en una misma Las que quieras. main? Los que quieras. Eso Pero no fíjate sabía. que no se llaman igual. Este es No, escáner pero- 1 y este es escáner. ¿Y por qué? ¿Cuántas diferencias hay? No entiendo por qué pueden haber tantas. Como no sé qué Son hace. como dos variables distintas. Son dos variables distintas porque yo voy a usarlas de formas diferentes. Esto que yo voy a hacer no se debe hacer en un programa.
¿vale? Tú en un programa debes definir el escáner que necesites o tantos escáneres necesites en funciones diferentes. Yo quiero enseñaros que si creas una variable fuera del void main, esa variable existe en todo el programa. Si creas una variable dentro del void main, esa variable solo existe dentro del void main. Claro, claro. ¿Vale? Pero puedo hacer que una función reciba como argumento una variable de tipo escáner. ¿Puedes enseñarme otra vez, por favor, arriba del todo lo que pusiste con lo del escáner, please? Escáner. Es que me sale en rojo, no sé por qué. Vale. Revisa las Ns o algo. ¿Y por qué? Espera, sí, ¿por qué? O sea, mostrar menú es como un escáner ahí, eso no entiendo. Si necesitas que en una función utilizar un escáner, puedes crear el escáner en el main y cuando llames a esa función, decirle, toma el escáner, este es el escáner, y no tener que volver a crear otro escáner dentro de la función mostrar menú. A ver, espera que es que todavía no me... Ay, qué sé yo con el escáner. Ahora yo voy a echar los escáner que estoy ya un poco... A ver, vamos a intentar hacer una metáfora. Si pudiéramos introducir datos hablando, el escáner primero podría ser escrito y el escáner segundo podría ser datos que le introducimos de voz. Son dos escáneres diferentes y cada uno actúa en un sitio. Sí. Es un buen ejemplo, sí. Sí, a ver, no era la metáfora que quería que para el enviar la información, pero me sirve para que se entienda el por qué puedes necesitar dos escáneres en un programa, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero que veáis es que en las funciones es posible que necesitéis variables, que esas variables estén creadas en el main y yo lo único que tenga que hacer para que las funciones las utilicen es enviárselas y que así tengan esas herramientas para trabajar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tirando un poco del hilo de algo parecido a lo que has dicho, cuando alguien está haciendo un acto en un escenario y necesitan un micrófono y solo hay un micrófono y tengo dos personas que tienen que hablar en público, no tengo un micrófono para cada uno, sino que tengo uno para los dos y lo tienen que compartir. Entonces, la persona 1 le pasa el micrófono, le envía el micrófono a la persona 2 para que use ese micrófono y así tener esa posibilidad o esa herramienta para funcionar o para hacer su trabajo, ¿vale? Esa sería la opción en que main sería la persona 1 y el main tiene su micrófono y se lo presta a la función de mostrar menú. ¿Está claro? Sí. La función o el parecido o la metáfora cuando yo creo el escáner fuera es que tengo un escenario con micrófonos de ambiente que esté donde esté se me va a escuchar y me va a detectar el micrófono de ambiente. Entonces yo puedo utilizar ese micrófono donde yo quiera porque ese micrófono va a funcionar. Aquí puedo usar el escáner, aquí puedo usar el escáner porque es un micrófono de ambiente que se puede utilizar en cualquier sitio. ¿Está claro? En cualquier función. Sí, en cualquier función. ¿Vale? Y la tercera posibilidad es especificar, pues básicamente, que dentro de la función yo no quiero usar el micrófono de nadie y me he traído mi micrófono de casa. ¿Vale? Y así yo usaré mi micrófono solo yo porque soy así de especial. Vale, lo que pasa es que, por ejemplo, yo no entiendo
las posibilidades del escáner. ¿La qué? Las posibilidades, lo que puedo ofrecer. Por eso es que, no sé. Como El que escáner, no- el escáner solo sirve para nosotros de momento, solo nos sirve para poder interactuar con el usuario, que el usuario escriba en la consola y yo recoger lo que ha escrito el usuario. Ya, Entonces- eso lo entiendo, pero seguro que... No sirve para nada más. Pero ¿Vale? tiene sentido hacer una función que llama al escáner. ¿Una qué, perdón? Una función que llama escáner. Que cada función cree su escáner. No, que hacer una función que llame al escáner. Es que es lo que no acabo. No. ¿Qué dice la segunda opción? ¿Esta? No Mostrar entiendo menú de el- escáner 1. Claro. Claro que tiene sentido. Porque tú no estás llamando al escáner. Tú estás llamando a mostrar menú y le estás diciendo, si necesitan el escáner, utilízalo. ¿Vale? Vale, Utiliza este. No te vale, crees el vale. tuyo, utiliza este. Vale. ¿Vale? Porque tú no estás llamando a escáner. Tú le estás diciendo, muéstrame el menú. ¿Vale? Y si necesitas interactuar con el usuario, toma mi herramienta de interactuar con el usuario, no te crees la tuya. Porque con una es suficiente para los dos. Vale, ahora sí. ¿Está claro? Ay, ¿puedes subir un poquito arriba? Espera. Espera un minuto. Vale, nada, entonces. ¿Estás? Sí, listo. Dime, Alberto. Si yo me creo una variable en el main, Sí. en el global, Sí. y me creo una función, y en esa función hago, no sé, hago una operación y la guardo en esa variable global, Sí. no hace falta que la retorne, ¿o sí? No. Entonces, Y tampoco le paso ningún argumento, ¿no? si Si es si todo no se dentro. claro, si no lo necesitas, no. ¿Y cómo llamo esa variable global dentro de esa función? Pues podemos llamar tiene que ser estática int resultado, y a esa variable resultado, como está definida de forma global fuera de todo mi programa, tiene acceso El resta. static es obligado, ¿no? Tengo que poner El static es obligado, sí. ¿Vale? Ahora tiene acceso resta, y realmente ya no necesitaría que la función resta devolviese nada, ¿vale? Porque siempre estará el resultado de la resta, siempre estará en esa variable resultado. ¿Os acordáis de Scratch? Y el leer, que tenía una variable respuesta. Sí. Pues es lo que acabo de hacer. Es decir, Sí. había una variable global a todo el programa, en el cual, después de hacer el scanner.nextInt o el scanner.next, siempre se guardaba en esa variable global respuesta. Pues es lo que acabamos de hacer, lo que ha pedido Alberto que hiciésemos ahora en un momento. ¿Vale? Crear una variable global, y lo que pase con esa variable en cualquier parte de mi programa repercute en todo mi programa. A verlo arriba, como dónde está esa global. La he puesto debajo de static. Debajo Vale. del escáner. Espera que lo voy a copiar porque no la copié. ¿Está claro? Lo pones moradito como el in y como el out. Exacto. ¿Vale? Porque es una variable global. A mí me la pone en azul. En nada, en gris. Porque no la estás utilizando en ningún sitio todavía. Ok, claro, verdad. Dime, Johan. Perdona, ¿puedes repetir lo del static y el resultado que acabas de poner? Por favor, he un rato la SEO y he visto que... Lo que acabamos de hacer es montar una variable global, Ah, ¿vale? Vale, Que sí. existe
en todo el programa, ¿vale? Y en todas las funciones podré acceder a esa variable y el cambio que yo haga en cualquier función repercutirá en todas las demás. Es un poco el mismo ejemplo de... Es un poco el ejemplo de Scratch y la variable de respuesta después de que hacíamos un leer, que siempre se guardaba en el mismo sitio. Vale, pero entonces no tiene el mismo valor siempre, claramente, ¿no? No, porque cada una está en un sitio. Dime, Alberto. Lo que acabo de escribir así por el chat. Sí. ¿Vale? Dentro del main he escrito un static in A mayúscula. Muy ¿vale? bien. Y luego dentro de una función le he dicho que in A, que está dentro de la función, ¿vale? Que es igual a 1, y luego he dicho A es igual a... Correcto. ¿Tengo que retornarla? O sea... ¿El qué, perdón? ¿Tengo que poner return A? No. ¿O realmente A se está guardando lo que está A dentro ya de se la está A mayúscula? A mayúscula se está guardando lo que hay en A mayúscula sin Correcto. retornarla. Sí. No necesitas hacer return porque la variable A es global. Pero es que me sale en rojo, no sé por qué. Has Me hecho... sale en la última llave me sale como que algo pasa. Fíjate ahí cuál es el error, quizá te dice y lo puedes localizar. Porque le estás diciendo que le pasas un entero y no le pasas nada a esa función. Me dice que lo Le estás retorna. dando un entero de ser un void. Ah, porque aquí tienes que poner un void. Porque la función no tiene que retornar nada. Es verdad, es verdad. Vale, entonces ya ahí sí que no hace falta que retorne, es verdad. No. Sí, sí. ¿Vale? Correcto, Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. A valdrá siempre 0 hasta que en algún punto de tu programa main llames a prueba, ¿eh? Eso tiene que quedar muy claro. Porque hasta que tú en el main no llames a prueba, no se van a ejecutar esas líneas de código en las cuales en A mayúscula guardas un 1. ¿Está claro? Y eso que he hecho yo es mala práctica, no se suele hacer así. Muy mala. Muy mala, ¿no? Sí, no se deben crear variables globales y menos trabajarlas así. ¿Vale? No se debe. Lo que pasa es que, a ver, hay muchas veces en las que es muy útil, no se debe, y sobre todo en las veces que es muy útil es en el caso del escáner. ¿Vale? Cuando tenga muchas funciones en las cuales necesito tener un escáner, pues lo más normal es ese escáner cogerlo, definirlo como global y utilizarlo en cualquier parte de mi programa para no tener que ir creando escáneres. No es correcto, dijéramos, utilizar una variable global para almacenar un resultado, no por otra cosa, sino porque la lectura del código se vuelve muy compleja y tienes que tener en cuenta todas las veces en las que puedas llamar a una función y te está cambiando el valor de esa variable sin tú posiblemente ser consciente. Entonces, la mayoría de las veces es mucho mejor ir generando variables locales que tú tienes mucho más controladas el valor que tienen en cada momento. ¿Vale? No es por otra cosa. Dime, Miguel. Las constantes sí que las podemos declarar en el main, ¿no? O sea, fuera ahí como... Sí, como las constantes sí. Eso no hay ningún problema porque las constantes nunca van a cambiar su valor. ¿Vale? Vale. La problemática de definir variables sueltas así aquí no es más que, sin darme cuenta, yo puedo tener en algún sitio que, mira, ya no aquí, sino que, yo qué sé, la función mostrar menú tenga una llamada a prueba, porque también se puede hacer que una función que no sea el main llame a otras funciones, aquí tenga yo una llamada a prueba y no me haya dado cuenta y yo confíe que A vale 0 porque no he llamado a prueba, pero sí que he llamado a mostrar menú. Que sin darme cuenta llamar a mostrar menú implica llamar a prueba también. Entonces, aquí, en esta línea, A es igual a 0, pero en esta línea, sin haber llamado directamente a prueba, A es igual a 1.
Entonces eso puede romper tu lógica de cómo quieres que funcione el programa. Sin darte cuenta, estás cambiando el valor de una variable que te puede dar problemas. Entonces, no es que no se deba hacer por ningún motivo raro, sino que no se debe hacer básicamente por el hecho de que es peligroso. ¿Vale? Dime, Alberto. Si se usan mucho esas variables, ¿sí que sería conveniente o no? O sea, si estoy todo el rato machacando ese mismo valor, no sé. Sí. Muchas veces. Hay muchos condicionales y hay muchas posibilidades. Si lo utilizas mucho y llevas un control muy claro del valor que tiene siempre, etcétera, etcétera, pues te podría valer o podrías utilizarlo. Lo que pasa es que yo también vengo de un mundo en el que desde el día 1 se nos dijo que la programación con variables globales quedaba prohibida. Por la peligrosidad que tienen. Entonces a mí siempre me han enseñado a programar sin variables globales. ¿Está claro? Sí. Dime, Dominique. Entiendo que eso es porque va en contra de lo del encapsulamiento de las variables, ¿no? Más que del encapsulamiento, del control real y lógico del valor de una variable. Porque al final lo que te pasa es que te está descontrolando la variable. Tú no tienes un control exhaustivo del valor que tiene esa variable. Y sobre todo, el montar variables globales implica que cualquier función puede tener acceso a esa variable. Con lo cual ahí tienes un fallo de seguridad bastante grande. Ah, vale. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. ¿Quedan claras las funciones? Bueno, pues si os parece bien, nos dejamos para mañana. Bueno, hay una pequeña distinción entre funciones y procedimientos, aunque en Java. Dime, Johan. Perdona que te interrumpe. Una cosita, ¿cómo ponías eso de. Esto que ponías en las funciones que aparecen en el vídeo de teoría? Que ponías el asterisco y te mostraba el texto este gris. Ah, ¿el asterisco? Sí, en plan de ponías la barrita, el asterisco. Comentarios de líneas. Exacto. Pero te aparecía en plan todo el proceso que hacías con la función, algo así. Sí, esto es un comentario de documentación. Entonces, si lo pones si lo pones encima de una función que retorna y que tiene argumentos, automáticamente te pone, no sé si te referías a esto, sí, te pone para poner el eso. comentario y que comentes los nombres de las variables, lo que vale cada variable y lo que retorna la función. Es con barra asterisco intro. Vale, es que lo intentaba hacer y ponía la otra barra y no me salía. No. Barra asterisco e intro. Vale, ok. ¿Vale? Bueno, al final existe una pequeña diferenciación, sobre todo en lenguajes de programación no orientada a objetos, entre lo que son funciones y lo que son procedimientos, ¿vale? Básicamente, las funciones antiguamente en lenguajes como C, que no eran orientados a objetos, etcétera, las funciones eran las que eran capaces de retornar un dato o un valor, y los procedimientos eran los que no retornaban, ejecutaban las instrucciones y punto. Todo esto migra con la programación orientada a objetos a un único tipo de método que puede o no puede retornar información, con la única diferencia es que cuando no retorne tendré que poner la palabra reservada void, ¿vale? Y nada más, ¿vale? ¿Está claro? Y esto me lo salto a propósito, ¿vale? Porque ya lo explicaremos cuando veamos la programación orientada a objetos. Vale. ¿Está claro? Sí. Bueno, nos queda la parte de excepciones, la explicamos mañana en un momentito y hacemos los ejercicios de este tema, ¿vale? Ok. Bueno, gente, hasta mañana.
Vale. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Edu, Dígame. yo te quería preguntar una cosa que tengo, no sé si es problema mío del IntelliJ. Me pongo la cámara si me... Hola. Hola. No sé si es problema mío del IntelliJ o qué. Básicamente te lo pego por los comentarios. Bueno, espera un segundo si quieres y paro la grabación y ya está. Y